Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. En la siguiente práctica de refuerzo continuaremos construyendo nuestra aplicación de inventario. Para esta ocasión vamos a revisar un tema muy importante en el desarrollo del software, específicamente utilizando tecnología.NET y C#. En esta ocasión vamos a construir tres entidades, las cuales van a tener como objetivo final la integración y relación entre cada una de ellas utilizando Frame API y sus diferentes métodos. También vamos a repasar un poco el concepto de cómo debemos construir cada uno de los modelos utilizando vertical slicing y arquitectura hexagonal. Muy bien, entonces comencemos a construir nuestros tres modelos, los cuales van a integrar ciudades, países y regiones. En esta ocasión hemos definido tres carpetas dentro de módulos. Recordemos que los módulos van a contener en su interior los tres elementos folders relacionados con la arquitectura hexagonal o arquitectura de puertos y adaptadores. Tenemos nuestra carpeta de aplicación, dominio e infraestructura. Recordemos que dentro de aplicación vamos a encontrar las carpetas de interfaces y servicios. En dominio vamos a encontrar las entidades, los DPOs y demás elementos que sean necesarios y útiles para nuestro desarrollo. En infraestructura nos vamos a encontrar con los repositorios, los cuales se van a encargar de comunicarse con la fuente de datos. Ahora bien, en interfaces vamos a definir, y recordemos que se define el repositorio, el cual contiene esos elementos que debemos implementar. Recordemos que en esta interfaz simplemente definimos cada uno de los métodos, mas no tenemos una implementación definida. Tenemos el servicio. Los servicios, recordemos que en este tipo de arquitectura hace referencia a esos casos de uso. Estos servicios se van a encargar de llamar cada uno de los métodos que se definen en el repositorio. Tenemos la implementación de los servicios. Recordemos que en la implementación de los servicios estamos creando la variable de tipo repository, de tipo interfaz, donde estamos implementando ECD Service y adicionalmente a esto es donde vamos a recibir cada uno de los diferentes parámetros que se van a encargar de ser procesados en la base de datos. Tenemos también nuestras entidades. Tenemos la entidad de ciudad, tenemos la entidad de repositorios, en este caso no hay ninguna definición creada. Tenemos países, posiblemente en el transcurso de estos videos la entidad o el módulo de ciudades va a cambiar ligeramente. Tenemos countries, el cual tenemos la misma arquitectura, tenemos los mismos carpetas. Entonces es muy importante recordar que por cada uno de los módulos que nosotros estemos implementando en nuestra solución, debemos tener el módulo y las tres carpetas que hacen referencia a la arquitectura de puertos que vamos a implementar. Esto nos va a ayudar a que nuestra aplicación sea desacoplada y de fácil crecimiento. Perfecto, ahora que conocemos la estructura de nuestro proyecto, vamos a aplicar el cambio que hemos mencionado anteriormente en el módulo de ciudades. Para esto, básicamente lo que voy a hacer es eliminar este módulo que tengo ya creado para que ustedes puedan darse cuenta cómo es el proceso de creación y qué cambios vamos a estructurar en nuestro modelo. Vamos a eliminarlo y nos quedamos con países y regiones. Vamos a trabajar directamente con países. Vamos a revisar algunos elementos de código que contiene ya definido países y este código lo vamos a ajustar para que funcione de la misma manera en ciudades. Es importante tener en cuenta que ciudades es una entidad que tiene una relación. Recordemos que ciudades se está relacionando con las regiones. Entonces vamos a ver cómo se construye una relación entre esas dos entidades. El objetivo principal de las relaciones es que nosotros podamos más adelante poder aplicar migraciones utilizando las herramientas del .NET. Y de esta manera podemos obtener un control de versiones
en nuestra base de datos. Muy bien, entonces comencemos con la construcción del módulo. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para el módulo de ciudades. A continuación, dentro de la carpeta de ciudades, vamos a crear los 3 folders que hacen referencia a la arquitectura hexagonal. Para esto, vamos a crear aplicación, vamos a crear dominio y vamos a crear infraestructura. Con esto ya hemos definido las 3 carpetas bases de la arquitectura hexagonal. Recordemos que en el desarrollo de software no hay un protocolo que nos indique cuál es el orden específico que debemos llevar nosotros al momento de crear una aplicación. El orden y el protocolo va a depender de cada desarrollador y del comportamiento que se tenga al momento de estar construyendo cada uno de los módulos, interfaces, clases y demás. A continuación, lo que vamos a hacer es a construir o a generar las carpetas para aplicación. Recordemos que dentro de la aplicación tenemos interfaces y servicios. En dominio vamos a crear la carpeta de entidades. Y en infraestructura vamos a crear la carpeta de repositorios. Ahora bien, notemos que en la carpeta de interfaces tenemos definidas 2 interfaces. La interfaz de los servicios y la interfaz del repositorio. Vamos a definir interfaz de repositorio. Es buena práctica tener en cuenta que cuando definamos la interfaz coloquemos la I en mayúscula. No es un requerimiento, no es una obligación. En algunas ocasiones muchos desarrolladores no les gusta esta práctica, pero es buena práctica tener presente que esta I nos permite identificar de manera rápida cuál de nuestros archivos es una clase y es una interfaz. Esta I hace referencia a interfaz. A continuación, coloquemos el nombre de la entidad. Y a continuación del nombre de la entidad colocamos como el contexto de esa interfaz. En este caso, estamos diciendo que estamos creando un repositorio. Vamos entonces a crear estos 2 elementos para ciudades. Interfaz. Después de crear los archivos vacíos, porque no hemos definido ningún tipo de código, vamos a crear el servicio que se va a encargar de implementar la interfaz de servicio. Como es una clase que se va a encargar de implementar, pues definimos ese archivo como clase. Vamos a crear la entidad. Y vamos a crear la clase que se va a encargar de implementar el repositorio, la interfaz de repositorio. Para eso, si queremos tener una guía, podemos indicar el nombre de la clase, el nombre de la entidad, perdón, a continuación seguido la palabra repositorio. Recordemos que Control Repositorio implementa la interfaz de y Control. En este caso, Ciudad implementaría la interfaz repositorio. Nos está marcando error, que básicamente me está indicando que me falta importar el namespace. Lo mismo vamos a hacer con la implementación del servicio. En este caso, el servicio va a implementar
la interfaz del servicio. En este momento simplemente hemos definido subcarpetas, interfaces y clases. Ahora lo que vamos a hacer es a definir la estructura que va a tener nuestra clase de ciudad o nuestra entidad que va a ser parte del esquema que estamos desarrollando. Vamos a desacoplar la clase del namespace y a continuación comenzamos a definir cada uno de los atributos que va a tener ciudades. En este caso, vamos a tomar como referencia las propiedades que ya están definidas, por ejemplo, en la entidad en país, mencionamos ciudad y es en país, y simplemente vamos a llevarnos esas dos propiedades iniciales. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestra entidad base. A continuación, vamos a definir esas propiedades que nos van a permitir establecer la relación que va a existir entre ciudades con región. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es que en región vamos a definir una colección. Recordemos que la relación que existe entre ciudades y región es una relación de uno a muchos. Vamos a buscar nuestra entidad de región y notemos que aquí tenemos definido una colección, donde esta colección integra la colección de ciudades. Es de buena práctica que el nombre de esta propiedad tenga referencia con la tabla hija. En este caso estamos especificándola y que sea en plural para indicar el muchos. Ahora, ¿cómo establecemos la relación de ciudades a región? Va a ser muy sencillo acá. Simplemente entramos a la entidad. Es importante tener en cuenta que cuando estamos trabajando con Fluent API y estamos definiendo ese tipo de relaciones, debemos crear la propiedad que me referencie con la entidad padre. En este caso es con la entidad de región. Pero es muy importante tener en cuenta que esta declaración se debe hacer a continuación de la propiedad que vamos a considerar que sea el atributo foráneo, en este caso de región ID. Acá nos aparece una advertencia o un warning. Si hacemos o ponemos el cursor sobre este warning, nos indica que hay una posible referencia nula. Para evitar o prevenir este error, simplemente lo que vamos a hacer es colocar símbolo de pregunta. Ya con esto hemos definido las propiedades que tiene ciudad y hemos definido la relación que existe entre las ciudades y las regiones. Perfecto, ya en este punto hemos definido las propiedades de nuestra entidad ciudad. Ahora lo que vamos a hacer es a construir cada uno de los métodos, vamos a finalizar con cada una de las interfaces y sus implementación. Para esto, nos vamos para la interfaz de repositor. Lo primero, vamos a desacoplar la clase del espacio de nombre
A continuación voy a ubicarme en países, buscamos la interfaz del repositorio y voy a copiar los métodos que tenemos definidos por defecto. Y simplemente los vamos a copiar en ciudad. Notemos que nos aparece un error donde se encuentra como parámetro la colección, es decir, la clase. Vamos a modificar este elemento y vamos a definirlo como la ciudad. Seguimos teniendo error porque nos falta realizar el proceso de la importación. Perfecto. En este momento vemos que City Repository tiene un error. Esto sucede porque nos falta implementar los métodos de City Repository. Pero antes de implementar City Repository, vamos a definir los métodos en los servicios, es decir, en la interfaz de City Service. Para esto repetimos el mismo paso anterior, desacoplamos y a continuación buscamos Country Service. Simplemente vamos a copiar los métodos que hemos definido o los casos de uso que hemos definido en nuestro servicio de country. Vamos a modificar la entidad de country, la vamos a modificar así. ¿Sí? Y con esto ya hemos definido obtener país por ID. Vamos a reemplazar país. Vamos a renombrarlas. En este momento ya hemos definido los servicios. Ahora vamos a implementarlos. Como vemos, en la clase de servicios tenemos el error. Vamos a separar el espacio de nombre y la clase. Acá simplemente le doy Quick Fix y le voy a indicar que por favor me implemente los métodos. Voy a hacer exactamente lo mismo en el repositorio. Ahora, lo siguiente que debo verificar y debo hacer es que en nuestro archivo de contexto, en el app.dbcontext, se encuentre definida el dbset, perdón. Recordemos que el dbset es el que nos va a permitir al final de todas las cuentas acceder a la información y poder manipular los datos de nuestra base de datos. Es decir, nos va a ayudar con el CRUD. Aquí tenemos el dbset que apunta así. También tenemos el countries y el de regiones. En ocasiones es muchísimo más eficiente trabajar nombres en inglés. Vamos a continuar trabajando con la implementación de los servicios. Para esto me voy a ubicar en Country Service. Nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de tipo Country Repository. Y dentro del constructor inyectamos o pasamos por parámetro el repositorio. Para eso me voy a copiar estos elementos. Lo vamos a pegar. Vamos a reemplazar repositorio. Y reemplazamos Country Repository por Service Repository. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar cada uno de los métodos que tenemos definidos y agregar su implementación. Para esto voy a hacer el mismo proceso. Ya tenemos todos estos elementos construidos dentro del repositorio de países. Entonces, vamos a Country Service, simplemente separar mi ventana para tener una mejor visualización. Y voy a empezar con el primer método que es agregar ciudad. Notemos que aquí me recibe el parámetro. Debería ser ciudad.
El de dónde toma estos parámetros. Estos parámetros los está tomando de la definición. Vamos a reemplazar por sí. Bien, entonces vamos a agregar el código necesario para que nosotros podamos escribir información en nuestra base de datos. En esta ocasión voy a utilizar el repositorio. Recordemos que el repositorio lleva como nombre city repository. Punto y agregamos el método add que estaba definido en el repository. A continuación, el nombre de la clase. Recuerde que city es el parámetro que está entrando al momento de ser llamada la función. Tenemos un await para llamada sincrónica. Vamos ahora a implementar obtener todas las ciudades. Simplemente vamos a colocar un return. Ahora vamos a programar el método correspondiente a obtener la ciudad de acuerdo a su ID. Vamos a programar ahora el remove, que es el que se va a encargar de eliminar registros en nuestra base de datos. En esta ocasión vamos a definir como una variable de tipo var. Recordemos que var es variant dinámico, es decir, que esta variable va a asumir el tipo de datos de acuerdo al retorno. Vamos a colocar un condicional para verificar si la variable, en este caso vamos a colocarle city, es diferente en nulo. Quiere decir que si es diferente en nulo, entonces encontró una coincidencia con el registro que estamos buscando. Y a continuación ejecutamos nuestro método remove y simplemente le vamos a pasar a remove el objeto llamado city. Y por último implementamos el await para simplemente guardar los cambios. Por último vamos a implementar el actualizar. El actualizar funciona muy similar al de eliminar. Simplemente me voy a copiar el código que ya tengo implementado en country y vamos a hacer unos pequeños cambios. Aquí vamos a colocar el async porque el método está retornando o ejecutando procesos asincrónicos. Vamos a cambiar el nombre. Aquí le pasamos el dato que queremos modificar. Recordemos que la entidad city está asociada con la región.
Entonces, posiblemente podemos llegar y modificar la región. Y con esto hemos finalizado la implementación de los servicios, es decir, los casos de uso. A continuación vamos a implementar el repositorio. Para esto nos vamos a CD Repository. Recordemos que está implementando de su interfaz. Necesitamos crear una variable que nos permita poder inyectar el contexto, el app context. Recuerde que gracias al app context nosotros vamos a poder llevar a cabo las diferentes operaciones de agregar, editar, eliminar y hacer búsquedas en nuestra base de datos. Para esto voy a crear mi variable de tipo contexto. Acá nos da un error porque le está esperando que nosotros hagamos la importación. En su cursor nos da un warning porque este elemento no lo estamos utilizando. Pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es a crear el constructor de la clase y ya tenemos solución. Ahora simplemente lo que voy a hacer es a implementar la funcionalidad de cada uno de los métodos que tenemos en el repositorio. Para esto voy a comenzar con el agregar y simplemente lo que vamos a hacer es a decirle contexto punto. En este caso estamos trabajando con cities punto y a continuación la entidad. Recordemos que entity es por el nombre que tenemos definido como parámetro de entrada. Si queremos lo podemos modificar para que esté más dentro del contexto del ejercicio que estamos haciendo. Vamos a implementar el obtener todos los registros. Para esto, como esto es asincrónico, vamos a implementar el array. Utilizamos el contexto, ciudades, y vamos a agregar el método tools. Por acá nos estaba marcando un error porque nos faltaba la palabra reservada, reto. Claro está que esto lo podemos hacer de una manera mucho más simple y es utilizando una función lambda o una expresión lambda o flecha. Para eso simplemente voy a eliminar acá. Y asunto solucionado. Lo mismo podríamos hacer incluso con el de agregar. Para remover, vamos a poner en práctica la misma expresión que llevamos a cabo en el obtener todos los elementos. En el proceso de actualización vamos a repetir el mismo paso. Simplemente vamos a eliminar el cuerpo de la función.
Y ahora vamos a implementar el obtener ciudad o registro de acuerdo al ID de forma asincrónica. Perfecto, revisando el error que tenía que cuando estábamos invocando el first or default, no estábamos utilizando el método first or default async, sino estábamos utilizando el first or default ordinario. Ahí es donde se marcaba el error. Bien, ya hasta aquí hemos definido toda la estructura del módulo de ciudades. Ya tenemos las implementaciones, los repositorios y ahora simplemente nos falta es probar cada una de las funcionalidades del CRUD para ver si funciona correctamente.